Buenas tardes, papitos. Mi nombre es Alejandra. El día de hoy vamos a hablarles sobre un tema llamado la resolución de conflictos. Y para que ustedes entiendan más o menos de qué trata ese tema, le hemos preparado 4 actividades. ¿Cuáles son esas 4 actividades? La primera es enseñarles a ustedes un video por medio de la profesora Carolina. La segunda actividad, que es explicarles con diapositivas todo lo que tiene que ver la resolución de conflictos. Esto nos lo va a enseñar yo, Alejandra, la maestra, y la profesora Nicole. Y de tercera actividad tenemos una ruleta, el cual ustedes tienen que resolver estos casos. Por medio de la ruleta, esto nos los va a explicar la profesora Karen y la profesora Lorena. Y de últimas tenemos una actividad con un globo, que esta actividad nos la va a enseñar la profesora Justin. Entonces espero se diviertan mucho y vamos a empezar con las actividades. Buenas tardes, papitos, bienvenidos al Jardín Okidoki, Castillo Encantado. El día de hoy vamos a hacer una actividad sobre la resolución de conflictos. A continuación vamos a ver un video y para finalizar nuestra actividad les vamos a hacer 3 preguntas. Espero que les guste el video. Bueno, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado. Vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo usted se ha enfrentado a un problema y qué estrategias ha utilizado para resolverlo? Bueno, cuando yo me enfrento a un problema, bueno, trato siempre de pensar en una solución que me favorezca, pero que no afecte a los demás. Muy bien, mamita Jessica. La segunda pregunta es, ¿con cuál de los personajes se sienten identificado y por qué? Pues yo me siento identificado con el mapache. Pues primero que todo, pues prefiero resolver los problemas yo mismo que me los resuelva. Muy bien, papito Dylan. Y la tercera pregunta y última es, ¿qué reflexión deja el video? Pues el video deja como reflexión de que uno no debe ponerse a pelear con la gente, sino tiene que sentarse, pensar en una solución y solucionarlo, o sea, no acudir a la violencia. Muy bien.
Muchísimas gracias por venir a la reunión del día de hoy. Espero que les haya gustado la actividad y que les haya aportado. Muchísimas gracias y hasta luego. Papitos, entonces vamos a dar inicio. Entonces me permiten un minutico en lo que vamos a ir presentando las diapositivas que vamos a hablar sobre los conflictos. Profe, qué pena, ¿me podría repetir? Es que escucho muy entrecortado. Listo, papitos. Unos minuticos ya empezamos a mostrar la presentación. Sí, exacto. Muchas gracias, profe Nicole. Vamos a dar unos minutitos, por favor, un minutico, en lo que vamos a ir presentando las diapositivas sobre el tema que vamos a hablarles el día de hoy, papitos. Listo, papitos, entonces vamos a dar inicio con la presentación. Entonces, por favor, me van a escribir en el chat o van a alzar la manito si están viendo mi pantalla. No, profe Alejandra, yo no la estoy viendo. Veo tu foto, pero no la pantalla. Profe, yo ya la Ahora veo. sí, ahora sí. ¿Ya ahora sí ven mi pantalla, papitos? Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. ¿No? ¿Qué carga esto? Bueno, entonces ahora sí, buenos días, papitos. Como ya les había dicho, soy la profesora Alejandra y bienvenidos a Jardín Okidoki. Y vamos a darles la presentación sobre la resolución de conflictos. Entonces, vamos a empezar con qué es un conflicto. Entonces, el conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes usando un sentido figurado sin que exista el uso de la fuerza. Un conflicto puede ser una oposición, discusión, un problema, un apuro o una situación complicada. Buenos días, papitos. Resolución del conflicto. Se denomina resolución del conflicto al conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución, no violencia a un conflicto, problemas o malentendidos que existen entre dos o más personas. Entonces vamos a pedirles a uno de los papitos, por favor, que me lean cuáles son los factores y las causas del conflicto. Entonces, por favor, la mamita Karen, que por favor nos pueda leer esta diapositiva y que encienda su cámara para poderla ver mientras lee la diapositiva. ¿Profes, me escuchan? Sí, mamita Karen, sí te escuchamos. Factores y causas de un conflicto. Factores de comportamiento, factores culturales, factores de relación y comunicación, factores de información, conflictos de interés y conflictos de valores y conflictos de roles. Muchas gracias, mamita Karen. Entonces, vamos a ver cómo vamos a resolver los conflictos. En el primer caso, tenemos desentendiendo el conflicto. De segundo, tenemos comunicación con la oposición. Tercero, vamos a dar una lluvia de ideas por las posibles soluciones que vamos a darle para poder resolver el conflicto amenamente. Del cuarto, vamos a hacer eligiendo la mejor solución dependiendo de las lluvias de ideas que ya tuvimos nosotros.
Tenemos el quinto usando un tercero como mediador. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos discutiendo entre dos, vamos a tener otra persona más que nos apoye mientras nosotros estamos dando las soluciones y las ideas para poder resolver este caso. El sexto tenemos explorando las alternativas y de séptimo tenemos manejando situaciones estresantes y tácticas de presión. Entonces vamos con la profe Nicole para que nos lea los beneficios de conflicto. Bueno, papitos, ¿qué es un beneficio del conflicto? El manejo del conflicto suele ser uno de los mayores impulsadores que cambia cuando se saca el mayor provecho de estas situaciones. Se convierte en un excelente mecanismo para fortalecer ideas, opiniones como resultado. Puede generar un equipo de trabajo más innovador y eficaz. Muchas gracias, profe. Entonces vamos a elegir a otro papito por acá, porfa, que nos ayude leyendo la siguiente diapositiva, que son las formas de solución de conflictos. Entonces, el papito de Carolina, por favor, ¿nos puedes colaborar con esta diapositiva? Profe, hay otra mamita que está levantando la mano. Muchas gracias. Vamos a ver quién está levantando la mano, que nos ayude pues, a leer la diapositiva. Entonces, listo. Entonces, vamos con la mamita Luz Elena. Entonces, para que nos ayude a leer la diapositiva. ¿Estás por ahí? Sí, Prende claro, la aquí cámara, estoy. mamita. Aquí estoy. Muchísimas gracias. Entonces, porfa, ¿puedes leer las diapositivas que son normas de resolución de conflictos, porfa? Claro que sí. Normas de resolución de conflictos. Igualdad entre mujeres y hombres y la transversalidad del género. La lucha contra el racismo y la xenofobia. Educación para la paz y corporación y la solidaridad. Educación medioambiental. Educación para la ciudadanía y la responsabilidad social y personal. Defensa de los derechos humanos. La resolución de conflictos de manera no violenta. Muchísimas gracias, mamita. Entonces, para que algunos papitos no saben, la xenofobia es como el fastidio o algo así que le tenemos, bueno, algunas personas, ¿no? A las personas que vienen de otros países. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva, que tenemos acá unas 6 fichas. ¿Qué esto qué quiere decir? Tenemos la primera fichita, que es decirle a la maestra, esto qué quiere decir cuando nuestros niños están, digamos, teniendo una discusión por un juguete o por un color, lo que ellos tienen que hacer es acudir a nosotras y decirnos por qué están discutiendo o por qué tienen ese conflicto entre ellos dos. De segundas tenemos el disculparse, que básicamente es entre los dos niños, entre los dos niños, pedirse perdón por haberse, no sé, dicho algunas cosas que pudieron herirse los sentimientos entre ellos. Tenemos el hablar, que es como dialogar entre ellos dos para llegar a un acuerdo de quién puede obtener o el juguete, o ya sea juguete o colores o una hojita. Entonces tenemos el decirle que se detenga, pero obviamente a esto, el decirle que se detenga, toca decírselo de una manera amena, positiva y sin que los niños obviamente se asusten como se lo vayamos a decir. También tenemos el ignorarlo. No vamos a ignorar al niño como tal, sino vamos a ignorar como el conflicto. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Si ellos están entrando en discusión por una hoja de color azul, lo que vamos a hacer es conseguirle otra hojita de color azul al otro niño, pues para que así mismo los dos queden como en paz y puedan jugar los dos. Y tenemos la otra que es de ir a otra actividad, que básicamente es que entre los dos niños pues jueguen, no sé, con pelotas, con fichas, no sé, al fútbol, o algo así que lo puedan, que pues que se puedan integrar entre ellos dos juntos. Entonces vamos con la profe Nicole. Bueno, dentro de las formas alternativas de resolución de conflictos se encuentran, ¿me escuchan bien? Sí, profe Nicole. Vale. Se encuentra la negociación, la mediación y la conciliación y el arbitraje en el proceso a través del cual los actores o partes involucradas llegan a un acuerdo. Acá vemos la ruleta de pedir disculpas, hablar de cómo te sientes,
Contar hasta 10 para calmarte, diles que no sigan, escoger otra actividad, ir a otra parte, ignorar a la persona o compartir y tomar turnos. ¿Sigues, profe? Bueno, entonces vamos a pedirle a otro papito que nos ayude a leer la siguiente diapositiva. Entonces, no sé qué papito pueda, entonces vamos a mirar si el papito de Carolina ya se encuentra con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, papito, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Prendes la cámara, papito, por favor? Muchas gracias. Entonces, por favor, puedes proceder a leer la diapositiva que se encuentra aquí, por favor. Gracias. Habilidades y fortalezas para la resolución de conflictos. Primero, capacidad de liderazgo. Segundo, capacidad de observación. Tercero, capacidad de interpretación. Cuarto, capacidad de intuición. Y quinto, inteligencia emocional. Muchas gracias, papito. Muchas gracias, papito. Bueno, entonces, como pueden observar, en el hito izquierdo de sus pantallas van a ver 4 cuadritos. Tenemos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Esto qué quiere decir? Que las fortalezas es como los pros que tenemos a la hora de resolver el conflicto. Que tenemos las debilidades, obviamente, en el momento de frustrarnos, gritar o decir algo que obviamente no tenemos que decir en el momento. Las oportunidades son aquellas que nosotros tenemos para que obviamente la discusión o el conflicto se pueda resolver amenamente. Y las amenazas, una de ellas es obviamente llegar a términos malos y además de eso, papitos, no puede resolver el conflicto de una manera perfecta. Entonces, esto fue todo, papitos. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera que la respondamos. Un inquieto, Buenas tardes, duda. profe. Buenas tardes. Buenas tardes, mamita. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo tengo mi bebé en sala cuna y quisiera saber si entre ellos también se presentan pues esos conflictos y pues cómo pues se podría resolver en ellos, en los bebés. Gracias. Claro que sí, mamita. Con el solo hecho de que ellos vean un juguete, se van a querer pelear entre ellos dos. Entonces, desde ahí, desde pequeños, debemos enseñarle que deben compartir, así sea una hoja, un juguete, un lápiz, lo que sea, ellos deben compartirlo. Exacto, así como dijo Gracias, profe. De nada, mamita. Así como dijo la profe Nicole, básicamente desde ya muy pequeñitos van a tener como conflictos entre ellos, ya entre ellos mismos y además entre los demás niños. Y es que así están peleándose por un juguetico o por una maraca. Entonces lo que hacemos nosotras como profesoras es proporcionarle otro juguete al niño. ¿Me hago entender? Entonces, no sé si otro papito tenga otra pregunta. La mamita Karen, creo que tiene la mano levantadita, entonces, ¿qué nos quieras decir? No, profe, no tengo la mano levantada. Gracias, profe. Listo, entonces creo que esto es todo. Entonces, papitos, eh, también quería pues, comentarles que dependiendo de qué el conflicto con ellos mismos, también porque los niños están o sucios o tienen como estrés de estar como pues en las cunitas y quieren como, no sé, estar por fuera, no sé, gatear o cosas así. Entonces, para que a la mamita María le quede como más claro la respuesta. Entonces, papitos, entonces, porfa, pueden prender sus cámaras. Con eso es para tomar evidencia y llevar la coordinación de que nosotras hicimos la reunión con ustedes. Y a mediados de la tarde enviaremos la grabación de la sesión
y le enviaremos las diapositivas y la lista de asistencia para que por favor la firme. ¿Qué mamita falta por prender la cámara? ¿O papito? Creo que falta, profe, por prender la cámara, la mamita Luz y la mamita María. Ah, y el papito Daniel. Listo, papitos, entonces ya tomamos evidencia fotográfica. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Espero tengan un maravilloso día. Entonces, Muchas muchísimas gracias, gracias, padres de papitos, y que familia, tengan por su una atención vida. prestada. Gracias, profes. Gracias Gracias. por la atención prestada. Hasta luego, gracias. Buenos días, soy la profe Karen Torres. En esta oportunidad, junto con mi compañera Lorena, estaremos liderando la tercera actividad, la cual consiste en proponer varias situaciones problemáticas a la cual los papitos o acudientes de familia tratarán de darle posibles respuestas con la ruleta de posibilidades. Esperamos que se diviertan, esperamos que este espacio sea para crear conocimiento. Buenos días, hoy nos encontramos desde el Jardín Okidoki Castillo de Sueños. En esta oportunidad tenemos el placer de estar acompañados por la mamita Alba y la mamita María. Mamitas, estamos muy contentos de que pues hubieran podido asistir hoy a esta actividad. Sabemos que pues es de vital importancia el acompañamiento de ustedes en el proceso académico de nuestros pequeñitos, de nuestros chiquis. Y pues es un placer también tener estos talleres con ustedes porque nos permite fomentar y pues compartir estos espacios para crear pues conocimiento, para crear y compartir prácticas que por lo general dejamos de lado muchas veces en nuestro quehacer diario. Sabemos que pues ustedes como mamitas en su hogar, las tareas del hogar no son nada fáciles. Viven corriendo constantemente pues con los niños, corriendo con la comida, con todas las cosas que nos acoteja ser amas de casa o mamitas de hogar. Pero bueno, mamitas, entonces vamos a iniciar con la actividad. Esta actividad como tal tiene el eje de la resolución de conflictos. Vamos a hablar sobre un poquito sobre la resolución de conflictos y la actividad que vamos a realizar o que tenemos planeadas hoy para ustedes consiste en que vamos a leer 3 situaciones polémicas a las cuales les vamos a buscar la solución mediante esta ruleta de opciones. Entonces, ¿les parece si iniciamos? Sí, claro. Listos, mamitas. Entonces, la primera situación polémica dice de la siguiente manera. Fernanda tiene 2 hijos. Uno de ellos es Juan, quien es un joven muy sociable y extrovertido. Él tiene muy buena relación con su madre y confía en ella para contarle sus cosas. Por otro lado, está Laura, quien es una rebelde, caprichosa y muy reservada chica. No le gusta que le cuestionen sus decisiones. Los días en el hogar se tornan insoportables por la actitud de Laura, pues aunque su madre y su hermano tratan de llevar una relación tranquila, la actitud de ella impide tener una buena comunicación y un buen trato en su hogar. ¿Cómo consideran ustedes que podríamos mejorar la relación en el hogar de Fernanda? Entonces, respecto a este caso, tenemos estas opciones de nuestra ruleta. La primera opción es alejarnos y dejar que ella pues tome sus decisiones. La segunda opción es decirle que se detenga. Otra de las opciones es ir a otra actividad, o sea, cada uno hacer sus roles y cada quien por su lado. Jugar piedra, papel o tijera, mandar un mensaje o tratar de conciliar con ella mediante pues una conversación amena, disculparnos si de pronto la hemos incomodado, hablar como familia, ignorarla y esperar
esperar que se tranquilice. ¿Cuál creen de las opciones que las acabé de leer que es la más acertada, mamita María? Hablar con la familia. Hablar en familia. ¿Y tú, mamita Rocío, cuál consideras? También había pensado en esa o en la anterior, como dos anteriores. Los anteriores, entonces sería mandar un mensaje. Ok, mamitas. Entonces, pues sí, están muy asertivas sus respuestas. La primera medida que podemos entablar para solucionar el conflicto es el diálogo. Si nosotros no tratamos de hacer un vínculo y hablar con la persona que se está presentando el conflicto, se está presentando el problema, pues vamos a seguir en lo mismo. No debemos de pronto empezar a disociar con otras personas, empezar a crear como esa ola de pronto de chismes, de habladurías, porque pues eso va a empeorar la situación. Lo que se tiene que hacer es hablar directamente con ella. Listos, mamitas, vamos por la segunda situación. El padre de la comunidad de San Juan tiene un grupo de personas que le colabora en sus actividades. Algunas de estas personas lo hacen sin esperar nada a cambio, pero otras sí esperan algo a cambio, aunque sea un mínimo agradecimiento. Por su parte, el padre nunca reconoce la labor de estas personas y por el contrario es altivo, soberbio, prepotente. En un encuentro trataron de mediar con él y hablar sobre su actitud, pero él se rehusó a dar una disculpa. Entonces, muchas veces en nuestra vida nos encontramos con personas como el padre, ¿cierto? Con personas que a pesar de que uno de pronto les colabora, de que de pronto es servicial con ellos, de que de una u otra manera uno pues trata de brindarles una ayuda, pues son personas que no agradecen o que por el contrario son como, pues me ayudaron, pero pues fue voluntad de ellos, no tengo por qué agradecerles. Entonces a veces uno se confronta a uno mismo pues con estas personas porque uno dice, oye, pero si te ayudé por lo menos gracias, ¿cierto? Uno siempre pues espera que por lo menos le agradezca. Entonces, respecto a este caso, ¿cuál consideran ustedes que podría ser la solución? Está alejarme y dejar que se vaya, decirle que se detenga, ir a otra actividad. En esa aplicaría de pronto irme de parroquia o no ayudarle más, piedra, papel o tijera, mandarle un mensaje, disculparse, hablar, ignorarlo, esperar y tranquilizarme. ¿Cuál consideran ustedes que podría ser la opción más pertinente? Pues para mí hablar con el padre, pues no, porque ya habían hablado de esa situación con él y pues él no quiso pues aceptar los comentarios. Entonces yo creería que sería mejor un cambio de como aislarse uno de él pues para evitarse problemas y ir a ayudar en otro lugar donde agradezcan la labor de uno. Sí, mamita, muy bien. ¿Y tú, mamita Rocío? Ay, qué pena, ¿me podría volver a repetir? Es que no me ¿Cuál quieres concentro un que poquito. te lea una vez? No. Las opciones. Entonces, alejarme y dejar que se vaya, decirle que se detenga, ir a otra actividad, jugar piedra, papel o tijera, mandar un mensaje, disculparse, hablar, ignorarlo o esperar y tranquilizar. Yo creo que esperaría y me tranquilizaría porque lógico me daría mucho mal genio y después sí hablaría nuevamente. ¿Intentarías hablar nuevamente Sí. con él? Vale. Bueno, mamitas, entonces nos vamos con la tercera situación. Entonces dice así. Ana empezó a trabajar en el Jardín Angelitos Maravillosos. Hace un par de meses, ella es excelente, creativa, cumplida, proactiva y colaborativa. Pero Juana y Clara, dos de sus compañeras, son muy conflictivas. Se quejan de los directores y de otros profesores, recargan su trabajo sobre Ana y responden de manera grosera a los niños. Justo cuando Ana iba a entrar a la sala de profesores, escuchó que ellas dos hablaban muy mal de ella e inventaban chismes sobre Ana. ¿Qué harías tú en esta situación? Entonces acá estamos en un contexto de un jardín, ¿cierto, mamitas? Pero muchas veces cuando trabajamos, o incluso en nuestro entorno hogar, en nuestro barrio, en diferentes espacios donde nos desarrollamos como personas, encontramos este tipo de personas que siempre pues hacen como mala onda, empiezan a generar conflictos, son personas que disocian de todo mundo,
son de esas personas como muy negativas que encontramos a lo largo de nuestras vidas y en diferentes entornos. Entonces, ¿qué harían ustedes si se estuvieran presentando ante una situación como la que está ocurriendo con Ana? Aunque yo sé que pues uno ya lo ha vivido en diferentes espacios. ¿Qué harían ustedes, mamita? Te escucho, mamita María, que estás que te hablas. Profe, pues hay una que dice que... ¿Te las vuelvo a leer? Sí, por favor. Entonces está alejarme y dejar que se vaya, decir que se detenga, ir a otra actividad, o sea, alejarse, jugar piedra, papel o tijera, mandar un mensaje, disculparse, hablar, ignorarla, esperar y tranquilizar. Esperar y tranquilizarme Sí, sería pues una de las opciones pues, para mí. para ti. ¿Y para ti cuál sería la posible opción? Pues de momento alejarme porque pues uno sabe la reacción de uno también, ¿no? Y después la misma historia otra vez, hablar. Hablar, bien. Entonces, bueno, ya en segunda medida, pues sí hablar con la persona con la que se está generando el conflicto, como les decía anteriormente, y cuando se trata de un ámbito laboral o un espacio laboral, se debe de hacer saber al jefe o bueno, al encargado de personal la situación que está ocurriendo, ya que pues eso puede afectar la productividad, puede afectar el ambiente laboral y otros aspectos pues dentro de nuestra área de trabajo. Listos, mamitas, entonces pues ha sido un gusto tenerlas hoy con nosotras. Matrix ya se despertó. Entonces, bueno, quería agradecerles por haber asistido a nuestro taller de padres. Esperamos que pues en una próxima oportunidad pues puedan de igual manera asistir y quisiera saber pues si tienen de pronto alguna duda o no sé, tienen alguna recomendación. No, yo agradecerle, profe, gracias por su explicación y por la orientación que nos brinda. Vale, mamita, con mucho gusto. Gracias, profe, porque estos talleres pues también nos enseña a cómo solucionar a veces nuestros conflictos en familia, en comunidad, Sí, mamita, saber cómo actuar. tienen mucha razón, mamitas. Entonces, pues nada, esperamos que para los próximos talleres puedan seguir pues asistiendo y ha sido un placer. Entonces, nos vemos en una próxima. Hola, buenos días, papitos y mamitas. Soy la profesora Lorena. El día de hoy les voy a hacer un taller en referencia a la resolución de conflictos. ¿En qué se basa este taller? Vamos a tener una ruleta con posibles soluciones. Yo les voy a plantear 3 problemas y ustedes me van a responder qué harían en caso de tener ese problema. ¿Qué puedo hacer? Esta es la ruleta que les contaba de la resolución de los problemas. Aquí podemos evidenciar varios ejemplos de lo que podemos hacer en caso de un conflicto. Podemos alejar y dejar que se vaya, o podemos decir que se detenga, ir a hacer otra actividad, hacer piedra, papel o tijera, mandar un mensaje, disculparse, hablar, ignorarlo, esperar y tranquilizarme. Entonces, ¿qué medida adoptarían ustedes? Cuéntenme más. Listo, papitos y mamitas, vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo habla de un conflicto de información. En este vemos evidenciado un grupo de estudiantes que tenían que hacer o realizar un proyecto de grado donde implicaba reunirse en la biblioteca central donde ellos vivían. Pero uno de sus compañeros tiene una discapacidad motora, la cual le impide movilizarse. Lo que él hace es pedirle ayuda a sus compañeros para que él se pueda desplazar y llegar a la biblioteca. Pero pues los compañeros se rehúsan a ayudarlo, por lo que él le pidió que le asignaran una parte de la investigación y así aportar a la realización del proyecto. Pero al momento de revisar la información se llevaron la sorpresa de que todos los integrantes habían comprendido la tarea de diferente manera y estaban a solo 1 hora de presentar su proyecto. Pienso que en el conflicto de información hay 2 cosas que son súper importantes. La primera es disculparse, pedir disculpas al chico que lo ignoraron solo por no poder desplazar o tener una discapacidad motora, pues me parece. Sino la mitad del dinero. Al darse cuenta de esto, ella le preguntó a su esposo y a sus hijos, pero ninguno aceptó haberlos cogido. Al ver esta situación desesperada, se lanzó sobre uno de sus hijos para golpearlo, pues porque desconfía de él, sin saber que quien había tomado el dinero era su esposo. Volvemos a la actividad. Esta es la ruleta. Ustedes van a responder qué harían en caso de que tuvieran este problema. ¿Cómo resolverían su problema? En el conflicto de valores pienso que la mamá no tuvo una decisión muy correcta. Primero porque pues debió
calmarse, tranquilizarse antes de pues, tomar la decisión que tomó. Primero tuvo que haber hablado con todo el núcleo familiar para saber quién tomó el dinero y pues así tomar una decisión como más justa, no lanzarse con el primo a golpearlo. Entonces sí es como de tranquilizarse, hablar y tomar la decisión correcta para todos. Bueno, profesora, respecto al conflicto de valores, dice que Yuri vive con sus 2 hijos y su esposo y un día llevó a la casa un dinero de su trabajo, pero que tenía que llevar al día siguiente. Y cuando llegó el día, Yuri no encontró sino la mitad del dinero. Entonces, al darse cuenta de esto, ella le preguntó a su esposo y a sus hijos, pero ninguno aceptó haberlos cogido. Y al ver esta situación, desesperada, se lanzó sobre uno de sus hijos para golpearlo, pues porque desconfiaba de él, sin saber que quien había tomado el dinero pues había sido el esposo. Entonces yo la opción que escogería de la ruleta, bueno, tendría 2 importantes y una es esperar y tranquilizarme, pues porque siempre debemos pensar un poquito más las cosas. Bueno, profesora, respecto al conflicto de valores, dice que Yuri vive con sus 2 hijos y su esposo y un día llevó a la casa un dinero de su trabajo, pero que tenía que llevar al día siguiente. Y cuando llegó el día, Yuri no encontró sino la mitad del dinero. Entonces, al darse cuenta de esto, ella le preguntó a su esposo y a sus hijos, pero ninguno aceptó haberlos cogido. Y al ver esta situación, desesperada, se lanzó sobre uno de sus hijos para golpearlo, pues porque desconfiaba de él, sin saber que quien había tomado el dinero pues había sido el esposo. Entonces yo la opción que escogería de la ruleta, bueno, tendría 2 importantes y una es esperar y tranquilizarme, pues porque siempre debemos pensar un poquito más las cosas, ¿no? A veces reaccionamos por el impulso y por las emociones y eso nos juega malas pasadas. Y lo otro pues es hablar. Yo siento que el camino más importante para solucionar los conflictos y más cuando uno no está seguro de que a quien está juzgando pues realmente sea el culpable, entonces pues creo que la opción más sensata es hablar. Bueno, bienvenidos a esta pequeña actividad que consiste en que vamos a utilizar este pequeño globo. Si se dan cuenta, pues está pequeñito, está nuevo. Sí, ahí se nota que está completamente nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a nombrar unas situaciones en las cuales, situaciones o emociones, de pronto nos sentimos cargados, pesados, un poco el ambiente tóxico. Y cada vez que una de estas situaciones es la respuesta afirmativa, entonces vamos a ir inflando el globo, ¿sí? Es como si nos fuéramos nosotros llenando cada vez que tenemos una situación compleja en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el número 1. La número 1 dice: me desespero y empiezo a pitar cuando hay trancón y voy conduciendo o cuando voy de copiloto. De pronto de acompañante y decimos pite, pite, o vamos así como muy de afán. Entonces sentimos que empezamos a alterarnos, a estresarnos. Si la respuesta es sí, pues vamos a inflar. Listo. La segunda, en caso de que ustedes conduzcan, pelean constantemente con otros conductores o con los transeúntes en ese recorrido mientras conducen o están de copiloto. Si la respuesta es sí, vamos a inflar el globo. Si alguien en la calle arroja un papel, ¿lo insulto? ¿Lo grito? Si es sí, vamos a inflar. La cuarta es: si voy en el Transmilenio y me piden una silla, ¿me enojo? ¿Me molesta? Si la respuesta es sí. Otra es: me salgo de casillas cuando mis hijos no obedecen lo que yo les indico. Si la respuesta es sí. Cuando mi hijo me hace pataletas, ¿lo golpeo? Si la respuesta es sí. Ya, miren cómo va. Una respuesta afirmativa tras otra, pues está haciendo que el globo se infle. Entonces está ya bien infladito. Yo creo que dejemos así de situaciones porque creo que el globo ya no va a resistir más. Pero si fuéramos nosotros tendríamos un sinnúmero de situaciones y todavía el globo puede seguirse llenando, ¿no? Nosotros.
seguimos llenando de todas esas emociones, esos conflictos internos, esas situaciones tóxicas. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo desinfle el globo. Vamos a ver cómo queda, cómo es el antes y el después de este globo. ¿Listo? Cómo queda él después de llenarse de todas esas situaciones negativas. ¿Listo? Vamos a desinflarlo. Bueno, el globo, después de que se ha llenado, se ha inflado, pues tiende a quedar así, arrugado, sin mucha fuerza, queda más delgadito. Y aquí tenemos otro globo nuevo. Así estaba en el estado inicial y fíjense cómo terminó. El tamaño, quedó la consistencia y lo que les decía, pues está mucho más delgadito. Entonces, ¿cómo creen que esa actividad del globo puede relacionarse con todo el tema de la solución de la resolución de conflictos? El miedo, la tristeza, la ira, el asco son estados emocionales que cuando son intensos y habituales afectan negativamente la calidad de vida de las personas. En consecuencia, las emociones negativas constituyen actualmente uno de los principales factores de riesgo de contraer enfermedades físicas y mentales. Entonces, se dan cuenta que cuando tenemos conflictos con otras personas o vivimos en constantes conflictos, los más afectados o los únicos afectados realmente somos nosotros, o bueno, los principales afectados, porque nuestro entorno también se afecta, nuestros hijos, nuestros cónyuges. Entonces la invitación es a que piensen antes de empezar a sentir esas emociones o todo eso negativo que puedan sentir frente a alguna situación específica, que pues puedan respirar, puedan tomar calma y piensen muy bien en todas las actividades que ya hemos visto previamente y en cómo van a empezar a solucionar esos conflictos. Eso hace parte de esta actividad, de esta reflexión, que pensemos y analicemos qué cosas podemos hacer diferente ahora para hacer esa resolución de conflictos mucho más eficaz. ¿Listo, padres? Y pues para transmitir eso a nuestros hijos, para que desde pequeñitos ellos aprendan también a solucionar los conflictos de una manera consciente, responsable y pues muy sabia. Entonces recuerden que no queremos quedar así como este globo en ese estado en el que quedó, sino que podamos continuar emocionalmente fuertes y estables, y físicamente también. Gracias. Espero que les haya quedado muy claro qué es la resolución de conflictos, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus métodos y cuáles pueden ser las posibles causas para poder resolver el conflicto de una manera amena y que las dos partes salgan ganadoras. Y pues papitos, entonces no siendo más, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.